Hola a todos, soy Sara González, como siempre, desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA. Y si quieres saber cuál es el mejor sustrato y la mejor filtración para empezar con tu acuario plantado, este es tu vídeo. Bueno, en el vídeo anterior empecé diciendo que este iba a ser una serie de vídeos donde yo enseñaba cómo montar paso a paso un acuario plantado. En ese vídeo expliqué la importancia del CO2 y me metí un poquito en los parámetros, el pH y el KH. Fue un poquito más técnico porque es necesario que ustedes sepan un poquito de qué va el tema, pero hoy vamos a retomarlo y vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Concretamente aquí voy a empezar a montar ya el acuario hablando de qué tipo de sustrato sería el ideal para montar un acuario plantado y qué tipo de filtración vamos a ponerle a este y por qué. Empecemos pues por el sustrato. ¿Qué sustrato ponerle a nuestro acuario plantado? Bueno, ¿para qué queremos un sustrato en un acuario plantado normalmente? Pues la gente pensará, oh, porque la planta necesita inevitablemente un sustrato porque sin él muere, porque la planta se nutre de este, porque una cosa y porque la otra. No. Realmente el sustrato, la función principal que desempeña es el anclar a la planta. Eso sí, distintos tipos de sustratos nos pueden presentar unas ventajas u otras que nosotros vamos a aprovechar en cuanto montemos el acuario plantado. Así que voy a hablar de los distintos tipos así muy por encima. A grosso modo, ¿cuántos tipos de sustrato podemos encontrar así diferenciándolos en dos grandes grupos? Sustratos inertes y sustratos orgánicos. Los sustratos inertes son sustratos como arena de sílice, piedra volcánica, gravas, cuarzo, etc. Y los sustratos orgánicos son sustratos preparados con base de carbón. Nosotros en este caso lo que recomendamos y lo que vamos a utilizar es un sustrato orgánico de base de carbón porque el carbón o el carbono es un elemento que se enlaza muy bien con todos los otros elementos, atrae mucho a los iones. Por lo tanto, una de las ventajas que va a presentar este sustrato que nosotros vamos a utilizar es que va a retener mucho a los nutrientes en sus capas, en el sustrato en sí. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues como sabemos nosotros, la naturaleza es vaga y en la naturaleza impera la ley del mínimo esfuerzo. Por lo tanto, a la planta le va a resultar mucho más sencillo absorber nutrientes que estén bajo sus raíces, contenidos en el sustrato orgánico, que absorber nutrientes que estén disueltos en todo el agua de nuestro acuario. Vuelvo a recalcar que los sustratos no son indispensables para la planta y que la función del sustrato principalmente es anclar esta en el acuario. Si es verdad que en un acuario debemos tener sustrato porque si no las plantas estarían flotando, no tendría sentido mantener un acuario plantado bonito. Si no me creen con que las plantas no necesitan ese sustrato, vean ustedes los cultivos hidropónicos. Son plantas cuyas raíces simplemente están sumergidas en agua llena de nutrientes y el CO2 lo obtienen por las hojas que están en contacto con el aire. Simplemente no tienen ningún tipo de sustrato. De hecho, hay una modalidad dentro del aquascaping que se está llevando mucho a cabo ahora y está tomando cada vez más fama, que es los cultivos acuapónicos. ¿Qué quiere decir esto? Es utilizar un acuario con peces y meterle plantas, ya sean terrestres, plantas comestibles como lechuga, tomillo, plantas de rápido crecimiento y fácil mantenimiento, que van a aprovechar los nutrientes que están directamente disueltos en el agua con nuestros peces, es decir, no necesitan sustrato ninguno. Volviendo al tema, ¿qué sustrato vamos a utilizar nosotros para empezar a montar este acuario plantado? Como ya lo he dicho en el primer vídeo, nuestro sustrato Aquagro es el sustrato que nos viene con el kit de Aquascape que hemos presentado previamente. Las características de este sustrato y las ventajas que tiene frente a un sustrato inerte es que, como tiene base de carbón, retiene muy bien los nutrientes y además, lo más importante, nos baja el KH a 0 y el pH también nos lo baja, estabilizándonos a niveles de 6,5 aproximadamente. Y como ya expliqué anteriormente, el KH bajo y el pH bajo favorecen a que el CO2 esté disuelto en el agua y en plena disposición para nuestras plantas, que es la molécula inorgánica que van a tomar ellas, indispensables para realizar la fotosíntesis. Y bueno, aclaro, aunque he dicho que el KH lo disminuye e incluso lo deja a 0, mucha gente sabrá que el KH es el buffer de carbonato, el tampón carbonato, y entonces dirán, si nos cargamos el KH, si quitamos el tampón de carbonato, ¿cómo es posible que el pH se nos mantenga estable? ¿No nos bajaría a niveles
muy peligrosos? Pues no, porque aparte de los tampones carbonato existen tampones orgánicos y este sustrato trae un tampón orgánico que lo que hace es mantenernos el nivel de CpH adecuado. Este sustrato, de nuevo, aunque es ideal para todo tipo de peces y además gracias a su forma redondeada no le hace daño a los bigotes de los peces bentónicos que van revolviendo el sustrato en busca de comida, sí es verdad que haya mucha gente que puede no gustarlo por ser un sustrato oscuro, por dar oscuridad al acuario. Al contrario de los sustratos, por ejemplo, de arena de sílice, que son muy claritos y reflejan mucho la luz y dan mucha luminosidad. Lo que hace la gente y lo que pueden hacer ustedes también con su acuario plantado, que esto ya es a gustos del consumidor, es poner una primera capa de sustrato Aquagro para mantener los parámetros del agua ideales para hacer crecer a nuestras plantas y por encima poner una capa muy finita, por ejemplo, de arena de sílice, que nos dé ese toque de luminosidad al acuario. Pero recalco que simplemente con el sustrato Aquagro sería más que suficiente para mantener a nuestras plantas en el acuario. Lo recomendable es que quede 2 dedos por encima en la parte delantera y 4 dedos aproximadamente con un poquito más de inclinación hacia la parte trasera. Esto nos va a permitir poner distintos tipos de plantas, las más pequeñitas delante y las más grandes detrás, pero esto ya es algo que les explicaré cuando meta las plantas en el próximo vídeo. Una vez ya tengamos el sustrato puesto, podemos empezar a llenar el acuario, a plantar y a poner todos los aparatos necesarios. Nosotros vamos a hablar ahora del tipo de agua ideal para poner en nuestro acuario plantado, pero no lo vamos a llenar, eso lo haremos en el próximo capítulo cuando plantemos, ya que es mucho más fácil plantar con un poquito de agua que completamente vacío, completamente la urna llena. ¿Qué agua ponemos? Pues nosotros no recomendamos para nada utilizar agua de ósmosis, es contraproducente utilizar agua de ósmosis en un acuario plantado. ¿Por qué? Porque el agua de ósmosis es un agua completamente pura, sin nada de minerales disueltos. Y la planta, aparte de CO2 y luz para realizar la fotosíntesis, necesita ciertos minerales, ciertos micronutrientes que ellas van a absorber y van a utilizar en su desarrollo normal. Por lo tanto, si nosotros utilizamos agua de ósmosis, estamos proporcionándole a la planta un medio inerte, vacío de nutrientes. Tendríamos que aportárselos con abonos posteriormente. Para quitarnos ese problema y ese trabajo añadido, nosotros utilizamos agua del grifo. En esta zona, ya lo he explicado en otros vídeos, en las Palmas de Gran Canaria, el agua del grifo nos sale con unos parámetros bastante buenos. Y además, tampoco tiene bastante complicación porque al añadir el sustrato Aquagro, nos va a poner el KH a niveles casi de 0 o prácticamente a 0 y el pH a 6,5, que es lo que nos interesa para nosotros mantener muy bien a las plantas. Lo único que tenemos en cuenta cuando llenamos el acuario con agua del grifo es acondicionar esta. Para ello nosotros utilizamos este acondicionador de Dayana, el Aquasan. Es un acondicionador que elimina los posibles compuestos clorados como las cloraminas que son tóxicas y pueden perjudicar a nuestras plantas y como adición tiene aloe vera, que si tenemos peces en el acuario es muy bueno porque mejora el estado de la piel y del mucus protector del pez y además favorece la cicatrización y a las plantas también les viene muy bien. Una vez sabemos cuál es el sustrato ideal para nuestras plantas y qué tipo de agua podemos utilizar para ellas, vamos a meternos en el tipo de filtración para utilizar en un acuario plantado. Se podrían utilizar filtros internos y filtros externos sin ningún tipo de problema. Las desventajas de los filtros internos, sin embargo, es que quitan bastante espacio dentro del acuario, nos quita espacio para poner más plantas, es un elemento antiestético porque a nadie le gusta ver una cajita de color negro principalmente dentro del acuario entre todas las plantas, desentona un poquito y además su manipulación es bastante más difícil porque a la hora de tener que cambiarlo vamos a tener que estar metiendo manos y posiblemente movamos las decoraciones, movamos las plantas y eso no lo queremos. Por esta razón nosotros lo que vamos a utilizar para montar nuestro plantado y lo que incluimos en los kits es un filtro de mochila, un filtro Iguazú. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues nos trae un skimmer de superficie, que es una pequeña entrada de agua, un sifón, que lo que hace es absorber el agua de la superficie, eliminando la posible capa de grasa que se genere por la comida que le podamos echar a los peces, etc. ¿Qué importancia tiene eliminar esta pequeña capa de grasa? Pues que esta capa lo que hace es dificultar el intercambio gaseoso en el agua de nuestro acuario con el exterior, por lo tanto dificulta la entrada y salida de gases como oxígeno y dióxido de carbono, que como ya hemos dicho es primordial para nuestras plantas. La segunda función de este skimmer de remover esa capa de grasa es que esta capa también refleja parte de la luz que emiten las lámparas.
y no disminuye la cantidad de luz que penetra en el acuario y por ello puede también perjudicar a las plantas que son organismos fotosintéticos y necesitan estas para realizar su fotosíntesis. Otra de las ventajas que presentan estos tipos de filtros es el tipo de flujo de agua que generan. Lo importante en un acuario plantado es, en el tema de la filtración, el movimiento del agua. ¿Por qué? El CO2, que es de vital importancia para la planta, es una molécula muy pequeña que disuelta en el agua se encuentra con muchos obstáculos para llegar hacia la planta, porque de agua hay trillones de moléculas y de CO2 solo hay unas poquitas. Entonces nosotros tenemos que generar un movimiento lo suficientemente fuerte de agua para que ese CO2 llegue de manera rápida y eficiente a la planta y ésta lo pueda absorber, pero ese movimiento de agua no debe de ser demasiado turbulento para que nos haga que el CO2 escape del acuario por difusión gaseosa. Hay mucha gente que recomienda que el flujo de los filtros sea 10 veces el volumen del acuario, y esto es muchísimo, nosotros no lo recomendamos. Pero ¿qué pasa? Que esa gente que normalmente recomienda esos flujos tan grandes son gente que mantienen acuarios high-tech, con altos requerimientos y que están constantemente inyectando CO2. Por lo tanto, a ellos no les importa un poquito de pérdida de CO2 por esa turbulencia y ese movimiento excesivo. Nosotros aquí estamos manteniendo, vamos a empezar a montar un acuario low-tech, de bajo requerimiento, y es esencial que el poco CO2 que tenemos en el agua, ya bien sea porque lo hemos fomentado bajando el KH y el pH o porque lo estamos aditando poquito a poco, pues se nos quede todo en el acuario y esté disponible para nuestras plantas. Y quiero aclarar, ¿cómo hacemos nosotros que haya bastante CO2 disponible para nuestras plantas? Pues como ya he dicho, estamos manteniendo y estamos montando acuarios low-tech, de bajo requerimiento. No vamos a poner ni bombonas de CO2 ni otro tipo de método. Simplemente nos basta con abonar CO2 líquido que tenemos aquí y que también nos viene en el kit. Echar este CO2 líquido en el acuario va a ser más que suficiente para mantener un buen nivel de este nutriente para nuestras plantas. Y con todo esto, resumimos, ¿qué es lo ideal para empezar con el acuario plantado? El sustrato. ¿Qué función principal tiene el sustrato? Anclar a la planta. Pero si ponemos un sustrato de base orgánica, esta planta va a tener más disponibilidad de nutrientes y le va a resultar más fácil captarlos. Nuestro sustrato Aquagrow, lo bueno que tiene es que disminuye el KH y el pH y hace que esté más disponible el CO2 para estas plantas. ¿Tipo de agua a usar en el acuario? Basta con agua del grifo, que va a tener los nutrientes esenciales para la planta aparte del CO2. Un agua de ósmosis supondría un agua sin nada de nutrientes, por lo que tendríamos que estar abonando nosotros más de la cuenta. Y muy importante, la filtración. El flujo de agua tiene que ser suficiente para que mueva el CO2 y lo ponga en disponibilidad a la planta, que lo transporte hacia la planta, pero no debe de ser excesivo y provocar mucha turbulencia que haga que nos escape ese poquito CO2 que tenemos en el acuario. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hablando del sustrato y de la filtración para empezar con un acuario plantado. Como siempre, si tienen alguna duda en algún paso que hemos dado o si les ha surgido alguna cuestión a lo largo del vídeo, pónganlo en los comentarios que nosotros responderemos. Si les ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse a Canal y Casa si aún no están suscritos y denle a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Y ya en el próximo vídeo me meteré a plantar el acuario y hablaré de los abonos y los nutrientes que necesitan nuestras plantas. Y muy importante, se me olvidaba, hasta la próxima.